Un gran enemigo de los suelos, hemos visto, es la lluvia. En Misiones, las precipitaciones tienen en muchas ocasiones una intensidad importante, que termina por destruir las capas cultivables en poco tiempo si no hacemos prácticas para evitarlo. La consecuencia se puede ver en los niveles de erosión que presentan hoy muchas chacras, situación además que se traslada al entorno e incluso a los propios caminos, tan necesarios para sacar la producción. Desde la investigación se debe aportar datos cada vez más certeros para que este proceso de deterioro no afecte la posibilidad de cultivar y la propia permanencia de las familias en sus chacras. Para poder hacerlo, los técnicos del INTA Cerro Azul llevan sus experimentos a los propios lotes. Hoy trajimos el laboratorio al campo. Lo que hacemos son ensayos con un simulador de lluvia. Este simulador de lluvia es una herramienta que nos permite medir infiltración, escurrimiento y erosión dentro de parcelas como esta, en este caso de yerba mate. Y bueno, lo que hacemos es instalar el simulador de lluvia en un área representativa de cada manejo al cual queremos medir, y una vez que lo tenemos instalado, empezamos el ensayo de simulación arrancando del minuto 0 hasta la hora. La lluvia aplicada son 240 milímetros, pero repartidas uniformemente en toda la hora. Lo que logramos con esto es tener una lluvia que tiene la misma intensidad por minuto. Lo que estamos trabajando nosotros al hacer con 240 milímetros son 4 milímetros por minuto. Lo que hacemos es medir el proceso de infiltración, vemos cuánto de esta lluvia aplicada infiltra para contabilizar los escurridos, que es lo que no pudo infiltrar en el suelo. Estos escurridos aparte arrastran sedimentos. Esos sedimentos también los cuantificamos para obtener un valor exacto o por lo menos muy cercano a la realidad de lo que pasa en el campo, y no solo decir que existen potenciales de erosión para una determinada pendiente. En este momento nos encontramos trabajando con 240 milímetros hora, 4 milímetros por minuto, y la intensidad está ligada a que las lluvias que se producen en la provincia son de muy alta intensidad. Estas intensidades altas son las que producen el proceso tanto de escurrimiento como de pérdidas de suelo, de escorrentía y con eso el acarreo de sedimentos. Misiones tiene lluvias por momentos muy intensas y la investigación trata de reproducir esos momentos para poder cuantificar los daños que provoca a los suelos. No es común que se produzcan, o en realidad no es casi probable que se produzcan lluvias de 240 milímetros en una hora. Lo que nos interesa a nosotros es medir ese pedacito de la tormenta que es el que genera el proceso erosivo. Por eso nos interesan que en el minuto lluevan 4 milímetros. Esos 4 milímetros que llueven por minuto asemejan a una intensidad alta de una precipitación natural. Que en una lluvia natural lo común es que se produzca el 80% de la precipitación en 10-15 minutos, que es lo que dura la tormenta. Y toda la lluvia dura hasta 24 horas. Al decir que llovieron 60 milímetros por hora en un día, lo que se hace es se toma el total de la lluvia y se divide por hora. No es lo que genera el proceso erosivo de estas lluvias normales, sino esa alta intensidad que se produce en la tormenta. Al terminar la simulación de lluvia, es cuantificar la cantidad de escurrimiento que se produce en esta área determinada que tiene el simulador, y también cuantificar la pérdida de suelo que se produce para ese sector. Si este número nosotros lo llevamos a hectáreas, podemos tener un número exacto o muy cercano, como digo, a la realidad de cuánto suelo se pierde o arrastra una determinada lluvia de esta intensidad. Después de las simulaciones de lluvias en distintos manejos, podemos ver de que en el tratamiento que presentaba el control de malezas con rastra, el suelo
que acarreó la simulación de lluvia es mucho mayor al suelo que se trató con desmalezadora. Entonces, si tenemos los dos, podemos notar que este tratamiento arrastra mucha mayor cantidad de partículas de suelo que el de desmalezadora. Esto a simple vista, todavía falta el análisis al laboratorio y poder tener un número exacto de cuánto escurrió y de cuánto se llevó de sedimento cada ensayo. En el caso particular de este trabajo, se busca saber qué efectos tiene la lluvia sobre los diferentes manejos de suelo en yerba mate y su incidencia en la pérdida de la capacidad productiva. Estamos trabajando sobre el cultivo de yerba mate y sus manejos. Lo que hacemos es medimos las simulaciones de lluvia en 3 manejos diferentes. Uno con herbicida. Sobre herbicida sería que solo el control de malezas se haga con herbicida. El siguiente tratamiento es de rastra, sería rastra continua todos los años. Y el último manejo que medimos es desmalezadora. Estos 3 tipos de manejo de control de malezas generan diferentes estados sobre el suelo. Algunos que son más propensos para la erosión hídrica que otros, como la rastra, por ejemplo, que genera una inversión del pan de tierra y deja expuesto este suelo a las precipitaciones. Hay otros manejos como el de desmalezadora y el de herbicida, donde no hay remoción de suelo y muchas veces queda cierta cantidad de cobertura sobre el mismo, impidiendo que el impacto de la gota de lluvia sea directo sobre el suelo. Hacer todo este trabajo de investigación y que permita dar respuestas a los productores hoy requiere de equipos que integran el análisis de diferentes aspectos del problema y desde el INTA se preparan para esto. Entonces tenemos técnicos que se dedican a la fertilidad del suelo, en la parte estructural del suelo también, que sería la parte física. Técnicos que se dedican a análisis químicos, biológicos, vegetal, de plantas y de suelo. También técnicos que se especializan en identificar los distintos tipos de suelos que hay en la provincia para de esta manera hacer una mejor recomendación del uso de ese suelo y quizás en los próximos años poder ir avanzando en un mapa de suelo, que es algo muy importante y necesario que actualmente no contamos. Técnicos que se especializan en una visión un poco más amplia ya a nivel de cuenca. Lo que yo hago en mi chacra, en mi lote, no solamente queda en el lote o en la chacra. El efecto, el daño o no daño que haga repercute en toda un área, en toda una cuenca. Entonces también tenemos técnicos como Silvia Albarracín, que se dedica un poco a esta área. Viéndolo al suelo no solamente desde a nivel de lote, sino a un nivel de satélite, drones y demás tecnologías nuevas que actualmente hay. También tenemos un licenciado que se dedica a toda esa parte y buscar por ahí adaptar la informática que hay a datos y necesidades de este manejo a un nivel ya de lote. Entonces tenemos dentro del grupo un área de técnicos bastante amplias que se dedican a buscar el mejor uso de estos recursos naturales y llevar siempre alguna respuesta a los colonos.